Vamos a recibir a los integrantes del primer panel de esta jornada, denominado Tendencias Globales de Sustentabilidad con foco en la cadena de valor. Este panel está integrado por Dante Pelle. El señor Pelle es director ejecutivo Centro Vincular Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile, presidente del Grupo de Trabajo de Derechos Humanos y Empresa de las Naciones Unidas, asesor especial en políticas públicas para Latinoamérica del Pacto Global de Naciones Unidas, miembro del Consejo de Partes Interesadas del Global Reporting Initiative, del Grupo Asesor Estratégico de ISO 2600 de Responsabilidad Social, del Consejo de Responsabilidad Social del Gobierno de Chile, del Consejo Asesor Programa de Innovación de Turismo Sustentable, Cernatur, Subsecretaría de Turismo y FEDETUR AG, del Consejo Asesor del Punto Nacional de Contacto OCDE Chile, del Ministerio de Relaciones Exteriores, Gobierno de Chile, y del Comité de Certificación del Código de Sustentabilidad de la Industria del Vino, Consorcios Tecnológicos del Vino, Vinos de Chile, AG. Fue asesor de la presidencia del Grupo de Trabajo Internacional a cargo de la elaboración de ISO 26000 y presidente de la Fuerza de Traducción al Español de la norma. Integran también este panel Mónica Zornberg y Jimena Domenela. Mónica Zornberg es contadora pública nacional, graduada en la Universidad Nacional de Córdoba en el año 1987. Desde diciembre de 2015 es secretaria de Administración Financiera en el Ministerio de Finanzas de la provincia de Córdoba. Se ha desempeñado como directora titular en el Banco de la Provincia de Córdoba, Sociedad Anónima, entre los años 2013 y 2015 y como ministra de Administración y Gestión Pública de la provincia de Córdoba entre 2011 y 2013. Entre 2005 y 2011 ha estado a cargo de la Secretaría de Administración Financiera del Ministerio de Finanzas de la provincia de Córdoba y entre 2002 y 2005 en la Contaduría General de la provincia, también dependiente del Ministerio de Finanzas. Ha sido miembro del staff de Organización y Control de la Dirección General de Rentas de la provincia de Córdoba entre los años 1999 y 2002 y se ha desempeñado como jefa en distintas áreas del Banco Israelita de Córdoba, Sociedad Anónima, entre 1988 y 1998. María Jimena Domenela es contadora pública nacional, graduada en la Universidad Nacional de Córdoba. Desde mayo de 2014 se desempeña como directora general de compras y contrataciones, actualmente perteneciente a la Secretaría de Administración Financiera del Ministerio de Finanzas del Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre los años 2013 y 2014 se ha desempeñado como coordinadora de la Secretaría de Coordinación Administrativa del Ministerio de Administración y Gestión Pública y entre 2012 y 2013 se desempeñó como coordinadora de la Secretaría de Análisis Integral de la Gestión y Proyectos dependiente del mismo ministerio. Durante el periodo 2008-2012 trabajó como auditora externa de la firma Pricewaterhouse. Compone también este panel Rodolfo Fiadone. Adelante, por favor. El señor Fiadone es coordinador del Observatorio de Logística y Sustentabilidad del Instituto Tecnológico de Buenos Aires, ITBA. Ingeniero civil por la Universidad de Buenos Aires, fue miembro del comité ejecutivo de una empresa líder en transporte y logística durante 10 años. Fundador y socio de diversos medios de comunicación especializados, tales como el portal www.webpicking.com, la revista Concepto Logístico de la Asociación Argentina de Logística Empresaria, ARLOG y otros. Consultor independiente en temas de logística. Docente regular en la Universidad Tecnológica Nacional de Buenos Aires e invitado en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires, la Universidad Nacional de San Martín y la Universidad de Buenos Aires. Será moderador de este panel el señor Flavio Fuertes, que es coordinador de la Red Argentina del Pacto Mundial de Naciones Unidas. Es responsable de la formulación, apoyo a la implementación, monitoreo y evaluación de más de 20 proyectos de cooperación al desarrollo. Es licenciado en Ciencia Política, con diploma de honor en la UBA y posgraduado en Medición de la Pobreza y la Desigualdad del Ingreso, Flaxo 2002, y en Estadística aplicada al sector público, INAP 2000. Ya queda con todos ustedes entonces el moderador, el señor Flavio Fuertes. Bueno, muy bien, buenos días. En primer lugar, gracias a los organizadores de esta jornada por introducir este tema. Creo que tenemos un panel muy interesante, donde tenemos que tratar de vincular, creo que son los tres grandes temas
que se vienen en la agenda de la sustentabilidad, y me parece que además el hecho de que tengamos expertos internacionales, personas que vienen trabajando en universidades y el sector público, nos va a dar una riqueza en el debate interesante. Los tres grandes temas que vamos a tratar de abordar hoy tienen que ver con empresa y derechos humanos, con el tema de la sustentabilidad en la logística y con la incorporación del enfoque de la sustentabilidad en las compras públicas. Así que son tres temas realmente muy ricos, creo que son el corazón de la agenda de la sustentabilidad de los próximos años, pero más que nada sería bueno conocer, digamos, si ustedes opinan esto mismo. Así que la idea de este panel va a ser bien dinámico, vamos a girarle a cada uno de los tres una pregunta para que puedan intervenir. La dinámica es que puedan hacer intervenciones de 3-4 minutos para que todos puedan tener la posibilidad de hablar. Y al final vamos a intentar hacer algo bien difícil, que es cómo unimos los tres temas, ¿no? Cómo unimos la logística sustentable con las compras públicas sustentables, con el enfoque de empresa y derechos humanos que se viene abordando desde Naciones Unidas. Hecha la presentación de los tres, no necesito volver a presentarlos, sí lo que quiero es agradecerle a los cuatro su participación y el tiempo que dedican a este panel. Si te parece, Dante, vamos a empezar contigo. Dante, desde hace ya casi un año estás presidiendo el grupo de trabajo de Empresa y Derechos Humanos dentro de Naciones Unidas y tienen la tarea ustedes ni más ni menos que seguir el legado que les dejó John Ruggie cuando se aprobaron los principios rectores de Empresa y Derechos Humanos. Y entonces nos gustaría que nos cuentes, al cabo ya de un año de estar visitando países, entrevistándote con funcionarios de gobierno, siendo consultado por organizaciones empresariales, ¿cuál es tu impresión sobre el estado de aplicación hoy por hoy de los principios rectores? Bueno, gracias Flavio, gracias a la AMIA por la invitación nuevamente. Se convierte en una tradición, porque 3 de 3 veces que me invitan y yo encantado de venir a Buenos Aires al menos una vez al año. Bueno, lo primero es decir que los principios rectores sobre empresas y derechos humanos se aprobaron en el año 2011 con el respaldo unánime del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Por lo tanto, todos los gobiernos del mundo dieron un respaldo político a los principios rectores y al mandato de llevarlos a la práctica. Junto con aprobarse los principios rectores, se constituyó un grupo de trabajo del que yo formo parte desde 1 de mayo del año pasado, un grupo de 5 personas de distintas partes del mundo. Y nuestro mandato es empujar estos principios rectores hacia la práctica, por medio de diferentes iniciativas, pero fundamentalmente por parte de los gobiernos, de que creen marcos de política pública que permitan el goce de derechos por parte de personas, especialmente las más vulnerables, que puedan ser impactadas negativamente por parte de las actividades empresariales, eso por una parte, y por otro lado, que las propias empresas, tanto estatales como privadas, incorporen la dimensión de derechos humanos a su gestión, y finalmente, tanto por parte del Estado como de las empresas, proveer mecanismos de acceso a justicia o remediación frente a vulneraciones de derechos que se produzcan como consecuencia de prácticas empresariales. Bueno, eso es básicamente el tema. Ahora, ¿dónde estamos? Desde el lado de las empresas en el nivel más macro, tenemos un respaldo bastante grande por parte desde la Organización Internacional de Empleadores, que a su vez genera un efecto de cascada hacia órganos nacionales empresariales en todas partes del mundo. Y por lo tanto, eso es y otras asociaciones empresariales de gran envergadura, la industria de la minería, la industria de telecomunicaciones, la industria, la Cámara Internacional de Comercio, la industria petrolera y de gas, etcétera, pero en el nivel macro. Están los compromisos políticos. Los desafíos ahí tienen que ver con pasar desde las buenas intenciones o las declaraciones políticas hacia acciones prácticas, y ahí todavía la brecha es bastante significativa, desde grandes empresas multinacionales a subsidiarias, de subsidiarias a contratistas, a proveedores, la cadena de distribución, etcétera, etcétera, etcétera. Nuestra estimación es que hay unas pocas cientos de empresas grandes que han incorporado la dimensión de derechos humanos de una manera razonablemente consistente sobre un universo de 200.000 grandes empresas u 80.000 multinacionales. Es decir, estamos probablemente en el 0,1%, más o menos, 0,2%, con algún nivel de avance que uno podría decir interesante, prometedor, etcétera, pero con una brecha inmensa
en términos incluso de reconocer que esta temática incluso existe. Desde el lado medio lleno del vaso hay avances prometedores, hay compromisos políticos, que se avanza, que se progresa efectivamente, pero nada más con indicación. El año pasado en nuestro foro anual en Ginebra participan 2.400 personas, no logramos conseguir ningún expositor de Latinoamérica y el Caribe que hablara en primera persona de su empresa, gerente general, miembro de junta directiva, que se refiriera a impactos reales o potenciales negativos bajo su control o bajo su gestión relacionado a derechos humanos. Tampoco de África, nadie. De Asia, 2 o 3, curiosamente de China no hubo tanta dificultad, pero en general de los países en desarrollo, nuestra región, 0. Y eso lo que nos muestra es el nivel de insuficiente madurez todavía en la comprensión de los temas fundamentales. El tema central de derechos humanos y empresa es reconocer que existen impactos reales o potenciales negativos, producto de la acción empresarial que pueden afectar a personas, a grupos de personas y asumir responsabilidad frente a ellos. Y eso reconocerlo de manera explícita y formal. Un estudio que presentó GRI en noviembre también del año pasado, sobre 1.400 reportes de sostenibilidad, identificó solo en 17% de ellos alguna mención a impactos negativos, alguna mención, sin entrar en el detalle de hasta dónde se están analizando esos impactos negativos, incluye a las subsidiarias y sus contratistas y sus proveedores o no. Por lo tanto, ahí hay casi una brecha hasta cultural, uno diría, de hasta dónde yo soy capaz de reconocer que no soy perfecto y a partir de ahí, cuáles acciones concretas tomo para corregir esas suertes de imperfecciones que en última significan afectar la vida o el goce de derecho por parte de personas, especialmente las más vulnerables. Ese es el lado relativamente prometedor del vaso, donde hemos hecho más progreso probablemente, porque el diálogo a nivel global existe con las asociaciones empresariales y las empresas más grandes y están conscientes en general de estos desafíos, lo hablamos muy abiertamente. Donde hay más brecha tiene que ver con el rol del Estado, el pilar número 1 de los principios rectores, el marco de políticas públicas, donde solo hay un plan de acción fuera de Europa, que es el colombiano, que fue presentado por el presidente de la República de Colombia en diciembre, y el 1 de enero, cuando el plan debía entrar en ejecución, los funcionarios del Estado se dieron cuenta que le habían asignado presupuesto 0. Por lo tanto, porque además hubo recortes, digamos, de presupuesto, 3.000, 4.000 millones de dólares, y por lo tanto toda nueva iniciativa queda postergada su implementación. Entonces tenemos desde el lado de los gobiernos, en el nivel mundial, avances interesantes, hay ciertos progresos, hay cierto interés, pero todavía estamos lejos de que la voluntad diplomática que se ha expresado en el nivel global, unánime respaldo a los principios rectores, se traduzca en voluntad política en el nivel concreto. 2 ejemplos de donde la voluntad política puede expresarse: empresas del Estado, donde el que nombra el gobierno corporativo de una determinada empresa estatal es el mismo gobierno que asume compromisos políticos internacionales. Bueno, no hay ningún impedimento para que la voluntad política no se exprese. Y otra dimensión son las compras públicas, donde cada Estado nacional es el ente político que tiene la cadena de suministro más extendida en cualquier país que uno mire en el mundo, y por lo tanto no hay ningún impedimento para que el Estado, a su vez nacional, federal o estatal, digamos, manifieste su voluntad política en concreto vía contratación pública. Es donde más pymes hay, directamente vinculadas a una relación comercial, y es donde la voluntad política se puede expresar sí o no, de una manera más directa, sin tener que andar pidiendo muchos permisos, en definitiva, sino que esa voluntad efectivamente se exprese. En ese sentido, estamos terminando un estudio que vamos a presentar en el mes de junio de este año, sobre empresas estatales, y vemos una brecha muy significativa entre la voluntad política diplomática y la voluntad política a nivel nacional expresada en las acciones concretas de empresas del Estado en todo el mundo. No estoy diciendo en particular un país, sino que el monitoreo de todo el mundo, y ahí tenemos una brecha gigante. ¿Cuál es el mensaje? El Estado se espera que predique con el ejemplo. Eso está en los principios rectores, que el Estado predique con el ejemplo y gane legitimidad para predicarle a los privados o para exigirle a los privados el mismo tipo de comportamiento y no al revés. Es decir, ¿por dónde se comienza? Por el Estado mismo, que es el que tiene la obligación de proteger los derechos humanos, y se avanza hacia los privados que tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos. Y esos 2 pasos no están todavía bien internalizados, o
obviamente hay avances, obviamente hay cierto progreso. Yo estoy, digamos, ustedes están organizando desde el PNUD reuniones muy prometedoras con las nuevas autoridades argentinas, pero digamos, en la suma y resta tenemos brechas significativas que estamos tratando de corregir. Hay avances interesantes y prometedores, pero todavía en un estado embrionario. Gracias, Dante. Vamos a preguntarle entonces ahora a Mónica y a Jimena. Está claro que ya a nivel global, desde el grupo de trabajo, se está reconociendo esta capacidad que tienen los gobiernos a nivel nacional, pero también en el caso de ustedes, en un país federal, los estados federales, los gobiernos federales tienen un rol importante en lo que tiene que ver con incluir la mirada de la sustentabilidad en las compras públicas. Sería importante que nos cuenten, digamos, que nos puedan describir cómo es el perfil de la política de abastecimiento que están teniendo ustedes en las compras públicas en el gobierno de Córdoba, cuáles son los desafíos. Y también, digamos, me permito preguntar, digamos, si esta mirada de la perspectiva de derechos humanos se está incluyendo en el enfoque de la sustentabilidad o qué aspectos son los que ustedes están incorporando en la política de abastecimiento. Bueno, antes que nada, muy buenos días a todos y muchísimas gracias al programa Valor, a AMIA. La verdad que un orgullo tener en el país una entidad como esta que fortalece la acción social y trabaja tanto en este sentido, ¿no? Desde la comunidad judía hacia la comunidad toda, como para brindar, la verdad, la satisfacción a necesidades tan apremiantes que hoy hay tanto en los adultos mayores, como lo que comentaban recién en la presentación, como asimismo una serie de actividades tan interesantes y tan importantes en una sociedad como la de hoy. Y para darte respuesta a esta pregunta, Flavio, yo creo que en primer orden es importante contarles, dentro de la provincia de Córdoba, que lo habrán notado, digamos, de dónde provenimos, por lo menos en mi caso, digamos, hablar de compras públicas en un contexto de sustentabilidad, no podríamos conversar acerca de ello si no contamos un poco cuáles son, en cierta manera, los prerequisitos, ¿no?, que se han planteado y sobre los cuales está implementado este programa de compras y de contrataciones que terminó siendo un proyecto a partir de una nueva ley, un nuevo decreto reglamentario y nuevos procedimientos y sistemas para enfrentar las compras públicas. Desde el Ministerio de Finanzas de la provincia venimos trabajando en este tema de sustentabilidad, de responsabilidad social empresaria desde el año 2010 y en el año 2011 hemos logrado validar en GRI nuestro primer reporte de sustentabilidad. Y esto la verdad es que lo comento porque en este ámbito siempre se habla de responsabilidad social empresaria y apuntalamos a las empresas y a las pymes y a las grandes corporaciones, pero nosotros desde la provincia de Córdoba entendimos que incluir al gobierno en trabajar en estos temas es casi fundamental, ¿no? Porque tal como lo ha dicho Dante y como se ha dicho en las exposiciones anteriores, la verdad es que pedir que hagan lo que uno no hace es como mínimamente inconsistente, ¿no? Si hablamos de exigir a empresas algo que uno como gobierno, como órgano rector en ciertas materias no hace, bueno, entendimos que esto era inconsistente y comenzamos a investigar en la materia y verdaderamente hemos avanzado, hemos logrado nuestro primer reporte de sustentabilidad validado en GRI y de esta manera nos hemos constituido en el primer organismo público de la República Argentina en validar un reporte de sustentabilidad. Hemos sido el segundo organismo a nivel Latinoamérica, ¿no?, en validar este reporte y la verdad que incluso actualmente en Latinoamérica hay pocos casos. Tenemos casos en México, tenemos casos en Brasil, en Colombia, pero a nivel gubernamental no es muy extendido, por lo menos la validación de estas prácticas en organismos internacionales como GRI. Entonces decía, para nosotros situar el esquema de compras en contexto fue fundamental para poder hablar genuinamente de esto, de que nos ocupamos de que las compras sean sustentables, de incorporar criterios de sustentabilidad en las compras públicas, en lo que Jimena se podría explayar mejor, pero de esta manera hemos logrado tener una ley que incluya estos conceptos y reglamentar normas y procedimientos y sistemas que verdaderamente permitan que podamos llevar adelante compras públicas con criterios de transparencia. Para esto tenemos procedimientos electrónicos para llevar adelante compras electrónicas mediante subastas electrónicas, en donde, digamos, se plantea el procedimiento e inmediatamente se tienen las cotizaciones de proveedores
inscriptos y electrónicamente, digamos, es el procedimiento más, en donde más claramente podemos mostrar la eficiencia del proceso, porque cualquier ciudadano puede mirar qué está sucediendo con ese proceso de compra online, en línea. Quiénes se presentaron, quiénes se inscribieron, qué precios cotizaron, bajar mi precio en función a que me interesa esa operación, digamos, poder ingresar a esta contratación. Y de esta manera, digamos, y en este contexto, hemos podido incorporar este programa y este proyecto de compras públicas, digamos, en la provincia. Esto muy nuevo, muy reciente, estamos verdaderamente progresando y creciendo en esto. Bien. Jimena, si querés adicionar algo, por supuesto. En cuanto a la consulta que vos hacías de hacia dónde vamos o cómo está a lo mejor encaminado el entorno en el cual nos dirigimos, nosotros, en cuanto a materia sustentable, nosotros formamos parte, hay una red federal de compras y contrataciones gubernamentales en la cual participamos las distintas provincias, participa Nación, participa Cava, y como red también participamos en lo que es la red interamericana. Y una de lo que se estaba planteando como objetivo era empezar a considerar esto de los derechos humanos en las contrataciones, sobre todo por lo que son los países de Centroamérica, donde la cuestión de género está muy impactante en el hecho de que no tienen participación las mujeres. Entonces, dentro de la red, lo que estábamos viendo era que a nivel país éramos muy pocas las provincias que teníamos al menos mediciones, ni siquiera te hablo de proyectos, mediciones respecto de las contrataciones que se hacían a las pymes, que es lo que hablaba él, el hecho de qué cantidad de proveedores con los que contrata el Estado tienen una participación prioritaria de mujeres, al menos en los órganos directivos o en la presidencia, o al menos integrando una sociedad, ni siquiera hablando de los términos directivos. Entonces ahí es donde vemos que la cuestión de los derechos humanos se está empezando a incluir dentro de las compras públicas. Como decíamos, el tema de las compras públicas sustentables, por así decir, es algo relativamente nuevo, que se va empezando de a poquito, como todo proyecto, pero es algo que está dentro de la agenda, por lo menos, de lo que se está realizando. Lo que comentaba Mónica de los criterios de sustentabilidad incluidos dentro de la ley, lo que surgió cuando se realizó el proyecto de ley era el hecho de que nosotros como gobierno tenemos que garantizar eficiencia en la contratación, no en los términos económicos siempre, es decir, que una contratación eficiente no va a ser siempre la que salga más barata, sino muchas veces donde el impacto de mi contratación hoy no afecta a las generaciones futuras. Entonces muchas veces esos criterios para yo elegir a qué proveedor comprarle no va a ser el precio, sino a lo mejor qué criterios estás realizando vos hacia la sociedad. Esto que hablábamos de presentar balances gris, de que el producto que vos me brindes a mí venga de, por ejemplo, en el tema de los papeles, de bosques forestados, de que sea un papel reciclado. Entonces lo que se está tratando de inculcar mucho es eso. Gracias. Te damos la bienvenida a Rodolfo. Rodolfo está en el ITBA y está a cargo del Observatorio de Sustentabilidad. Está claro que el tema de derechos humanos, cambio climático y empresas logísticas tenemos un hilo conductor. Entiendo que vos desde el Observatorio de Sustentabilidad del ITBA venís trabajando con empresas de logística y la incorporación del tema de sustentabilidad. ¿Cuáles son las principales motivaciones que expresan las empresas de logística que quieren empezar a trabajar con los temas de sustentabilidad? ¿Cuáles son los motivos, ya sea de mercado, societales, de tendencias globales? Contanos qué es lo que te expresan las empresas a la hora que se acercan al ITBA a trabajar estos temas. Bueno, gracias, y como mis anteriores compañeros también agradezco a la AMIA y al programa Valor por invitarme a explicar un poco este tema de la logística y la sustentabilidad. Y primero me gustaría, en función de que la logística es una palabra que no todo el mundo tiene muy claro de qué se trata, ponerla en términos muy simples, sin usar definiciones muy académicas. Simplemente son aquellas técnicas y procedimientos que nos permiten lograr que las cosas estén en el lugar adecuado, en el momento adecuado. Así de fácil es la definición elemental de logística. Atrás hay mucha tarea que, si me lo permite tiempo, lo voy a explicar después con un pequeño ejemplo.
El Observatorio del ITBA, el Instituto Tecnológico de Buenos Aires, es una iniciativa que surgió de empresas vinculadas con el ITBA. El ITBA es una universidad muy orientada hacia la empresa. Y allí tenemos algunas empresas industriales, tenemos algunos operadores logísticos, transportistas, y en general, atendiendo a tu pregunta, digamos, tiene que ver con que hoy se considera en el mundo que las actividades logísticas representan casi el 14 o 15% de la emisión de huellas de carbono, de gases de efecto invernadero, y creciendo. Y en general las empresas de logística o las tareas logísticas tienen la fuerte responsabilidad de que eso no siga creciendo. Entonces las empresas que se acercan a nuestro observatorio tienen esa cuestión como una presión que viene desde las cadenas de valor a las que atienden, en definitiva, y hay dos cuestiones fundamentales que las empresas logísticas atienden. Una es que al atender políticas sustentables mejoran su eficiencia y por lo tanto mejoran sus costos, disminuyen su consumo de energía, logran procedimientos más limpios, menores desechos, y en general es difícil para las empresas entender que hacer inversiones en políticas sustentables se traduce al final en costos operativos menores, y esa cuenta es bastante difícil de hacer cuando el contexto te obliga a estar todo el tiempo pensando en el día a día, ¿no? Entonces, pero bueno, hay empresas que se acercan con esa motivación, y la otra es la presión de las cadenas de valor a las que atienden. Cuando sus clientes están comprometidos con cuestiones de medio ambiente y cuestiones de responsabilidad social empresaria, el operador logístico es un proveedor más sobre el cual esa presión se ejerce, es un proveedor muy importante para la cadena, es el que logra el contacto con el cliente, en definitiva, es el que da la cara, el operador, y entonces hay que atender a esa demanda. Y como ejemplo claro de que esto es así, las empresas más preocupadas hoy en nuestro país de logística con la cuestión de responsabilidad social empresaria y medio ambiente son las que están más vinculadas con empresas internacionales y dedicadas al comercio internacional, y especialmente proveedores o que son proveedoras de Europa, donde hay mayor presión sobre estos temas. Entonces es simplemente una cascada a la cual hay que atender, ¿no? Eso es sintéticamente la situación. Vamos a seguir ahora en el orden inverso, así te damos ahora la palabra a vos de vuelta, que tuviste que esperar antes. Contanos un poco más en qué iniciativas están trabajando con las empresas desde el observatorio, quiénes pueden participar, y la segunda, no vinculada con la primera, con esta, es cuando te enfrentás a una empresa de logística que no quiere hacer nada, porque es fácil hacerlo con una empresa que tiene la presión o conoce la ecuación que existe entre inversión en sostenibilidad y costos, pero aquel que no quiere, ¿no? Que generalmente es el problema que tenemos. ¿Cómo llegar a aquel que no quiere hacer nada? ¿Qué argumentos adicionales a los que ya expresaste crees que son los que deberíamos salir de acá, cualquiera de nosotros que no somos expertos en el tema, de explicarle de por qué deberían acercarse al observatorio y por qué deberían trabajar en estos temas? Bueno, a la primera pregunta, nuestro observatorio es un observatorio abierto a todas las empresas y organismos del Estado que se quieran acercar. De hecho, tenemos algunos representantes del Ministerio de Transporte de la Nación, tenemos gente de la Administración General de Puertos también, o sea, tenemos gente del Estado que se ha acercado, tenemos empresas, como dije, de todo tipo, tenemos la gente de Arcor, de Córdoba, tenemos el grupo Techin, o sea, industrias muy importantes, Loma Negra, y tenemos muchos operadores logísticos. Y todos se pueden acercar al observatorio y participar, nos reunimos periódicamente o de una manera metódica. Hemos hecho un desarrollo de estudio de normas y herramientas y bases de datos que se podrían aplicar a la cuestión del transporte y la logística en nuestro país. Hacemos una encuesta anual, que ahora estamos por terminar de procesarla del año pasado, para establecer cómo es la situación de sustentabilidad en el ambiente logístico y en la supply chain. Tenemos también, estamos desarrollando un manual de mejores prácticas.
tenemos un manual de manejo eficiente. En definitiva, bueno, vamos trabajando sobre todos esos aspectos que son abiertos al público, accesibles, libres, gratuitos, y bueno, el que quiera participar, bueno, a través de Red Valor se puede comunicar conmigo y lo incorporamos. Respecto de la segunda pregunta, es difícil. Es difícil por lo que expliqué antes. La coyuntura obliga a las empresas a pensar en el día a día, en lo que está pasando en el momento, y les resulta difícil ver un poquito más allá. De hecho, las empresas que están trabajando en el tema de responsabilidad social empresaria y de medio ambiente tienen alguna persona asignada o un departamento asignado específicamente. Lo tradicional era que la persona que se dedicaba a seguridad y medio ambiente desde el punto de vista de la seguridad industrial, bueno, esto es más o menos parecido a que vea el tema de responsabilidad social, porque más o menos tiene que ver con la salud de la gente, y no es así. Esto es mucho más genérico, es otra cosa, y las empresas que lo entienden, bueno, asignan algún responsable o lo contratan externamente. Lo que hay que hacer para convencerlos, bueno, es por supuesto mayor difusión, hacer que entiendan que, como dije al principio, un argumento fuerte pero difícil de mostrar, y sobre todo en un contexto inflacionario, es que las inversiones que se realizan pueden ser altas, los resultados son muy buenos, y las empresas que han logrado vencer esa barrera de pensamiento lo comprueban, es así. Un camión moderno, con bajo consumo, con mayor capacidad de carga porque tiene su carrocería de aluminio, bueno, es más caro, sí, es más caro. El costo operativo, a medida que va pasando el tiempo, se va demostrando que es menor. Y esa es la base. No hay mucho más argumentos, salvo, bueno, lo que tiene que ver con la conciencia de la responsabilidad social empresaria, que en el bolsillo no es tan fácil de medir, y ahí es donde la cosa hay que tratar de cambiarla. Gracias, Rodolfo. Vamos a Córdoba, a Mónica, a Jimena. Ustedes nos comentaron que son parte de esta red en donde hay otros organismos estatales de Argentina que se reúnen, que comparten información. ¿Ustedes creen, digamos, que nuestro país está empezando a transitar un camino hacia la incorporación de un enfoque de sustentabilidad en las compras públicas? Si es así, digamos, ¿qué desafíos son los que, algunos ya los mencionaste vos, pero qué otros desafíos adicionales se encuentran? El desafío es convencer al área de finanzas que te tiene que pasar más dinero porque estás comprando tal vez a un proveedor que no te cotiza el precio más bajo. ¿Cuál es su opinión en este sentido? Bueno, en cuanto a lo de la red, el camino está, ¿qué vemos nosotros ahí? Son muy pocas las provincias que han iniciado incorporar los criterios sustentables en las compras. Destacaba nosotros, que con la legislación nueva estamos sumándonos básicamente ahora, y un par de provincias más, y por no decir ninguna más. No quiero cometer el error de olvidarme de alguna. Son muy pocas, ¿sí? Lo que se está viendo es que a nivel país la prioridad en cuanto a compras públicas es tratar de modernizar los sistemas y la legislación, que es el paso que hemos dado nosotros, porque están todos muy atrasados en ese aspecto sobre todo. Igual nosotros lo que comentábamos con Mónica es que nosotros vemos la sustentabilidad en las compras no solo en el hecho de comprarle al proveedor sustentable, ¿no? Es también el hecho de generar la eficiencia hacia adentro cuando yo compro y la eficiencia con el proveedor y brindarle un mejor servicio al proveedor y brindarle al ciudadano como un tercer cliente nuestro, por así decirle, el sentido de decir, podés acceder a la información. Nosotros también vemos la sustentabilidad desde ese lado, es decir, realizar mis compras de la manera más eficiente. ¿Y cómo contrato más eficiente? A través de un procedimiento electrónico que yo despapelice, a través de que el ciudadano puede acceder a la información, donde todos los proveedores tengan igualdad de condiciones para participar. Con los proveedores nosotros lo que tratamos dentro de compras también es como centralizamos el registro de proveedores, es decir, decimos con qué proveedores están habilitados para contratar con determinados procedimientos y cuáles no. Es decir, que el proveedor venga una sola vez al gobierno, presente todo y que con un solo trámite pueda participar de todos los procedimientos con todos los organismos de gobierno sin necesidad de generar un esfuerzo administrativo del mismo proveedor de ir a generar ese trámite en cada uno. O
O sea, por eso te digo, a lo mejor uno dice los criterios sustentables uno los puede ver desde muchos aspectos, nosotros también los medimos desde ese lado, la accesibilidad, la eficiencia, la transparencia. Claro, ahora también, digamos, bien vale mencionar que hay una cuestión cultural muy arraigada y profunda. Lo que comenta Jimena en relación a que la ley es nueva, uno puede decir, bueno, la ley, lo que rige, digamos, en esta materia, pero que la ley sea nueva habla de esta cuestión cultural, porque la verdad en la provincia nos estábamos trabajando en base a una ley del año 1987, un decreto reglamentario del año 1982, otra ley de 1976. Entonces, no quiere decir, digamos, no es un mérito sobre si era buena o mala la ley, pero claramente, digamos, este mundo ha cambiado, esta sociedad ha cambiado, y modificar esa ley costó un esfuerzo muy significativo. Esto habla de cuestiones culturales muy arraigadas. Digamos, todo el tema de compras y contrataciones para el Estado es por donde se inicia la relación transaccional con los ciudadanos, con los proveedores, digamos, la posibilidad de prestar servicios para el Estado nace ahí, y después habrá todo un proceso de presupuesto, de que registro la compra, de cómo la pago o la dejo de pagar, en qué términos y demás. Pero el punto de contacto inicial es la compra. Entonces, es verdaderamente un tema estratégico. Y en esta cuestión estratégica, lo cultural estaba tan arraigado que nos costó verdaderamente mucho esfuerzo poder sancionar un nuevo régimen, una nueva ley, que verdaderamente, no digo desterre, porque hay muchas cosas y criterios que se han seguido sosteniendo, pero que sí ha permitido incorporar todo esto relacionado con la sustentabilidad, con nuevos procedimientos, con las nuevas tecnologías de información. Todos estos, digamos, conceptos y criterios encuadra la nueva ley, que como digo, había cuestiones culturales contra las cuales seguimos luchando, y es un proceso largo en donde uno no tiene que bajar las manos, y en esto que le preguntabas aquí a nuestro compañero de panel, ¿qué hacemos con quienes no quieren? Y bueno, es complicado, ¿no? Porque hay como una cuestión, hasta diría, de evangelización, ¿no? Y de sensibilización, por llamarlo adecuadamente, de la gente, primero interna, del público interno, para que realmente identifiquen en dónde están las mejores, digamos, los mejores conceptos, qué cosas agregan valor y qué no. Trabajar pensando en esto, ¿qué agrega valor? ¿Qué no agrega valor? Y entonces es posible dejar de hacer aquello que vengo haciendo de la misma manera desde hace tanto tiempo. Bueno, son cuestiones que realmente hay que trabajarlas muy en profundidad, con mucho tesón, digamos, porque, bueno, los cambios son profundos y en este sentido las cosas son, digamos, son procesos, son películas, no son fotos instantáneas que sacamos en cada momento, ¿no? Gracias, Mónica. Bueno, Dante, tuviste que esperar unos minutos para volver al micrófono. Ahora te voy a retar, porque tenemos 6 minutos para responder, pero te voy a hacer 2 preguntas, ¿sí? Si me permitís. Una, aprovechando la presencia de gente del gobierno, digamos, y incluir una perspectiva de derechos humanos en las compras públicas, ¿agrega valor? Bueno, yo tendría que decir que sí, absolutamente, pero hay un estudio recientemente publicado por el Instituto Danés de Derechos Humanos que habla del valor económico de incorporar la dimensión de derechos humanos a la gestión pública, a las políticas públicas, y básicamente lo que hace es identificar áreas donde por la vía de evitar o mitigar impactos negativos se ahorran o se genera mucho valor económico y social por otros lados, por lo tanto puede ser más caro por un punto de vista, pero al final del día es más barato y mejor para la sociedad en su conjunto. Eso está bastante bien o crecientemente bien documentado respecto, digamos, de cuál es la racionalidad económica para que un Estado actúe, sin considerar la obligación que tiene el Estado de hacerlo de todas maneras, porque aunque no fuera el mejor negocio, tiene obligaciones que están comprometidos en el nivel internacional y que hablan de valores y hablan de principios que uno no puede decir voy a estar en complicidad, voy a hacer la vista gorda de algo que es mi obligación hacer, porque el Estado es el garante del respeto de los derechos humanos y la protección de los derechos humanos. Por lo tanto, es algo que uno podría decir en principio de todas maneras y sería un punto a no discutir. Pero encima de eso, el hecho de que haya creciente evidencia de que la racionalidad económica acompaña esa decisión es algo obviamente muy positivo y eso cada día está mejor documentado, ¿sí? Bien. En corto. Ahora,
hablamos ya de estados y la responsabilidad con el primer pilar, y ahora vamos a hablar un poquito de las empresas, ¿sí? Pensemos en una violación de derechos humanos cometido por una empresa que forma parte de una cadena de valor, ¿sí? Es decir, no de una empresa grande, sino de alguien de tu cadena de valor. Correcto. Y vienen y te consultan a vos, en tu calidad de presidente del Working Group, ¿sí? Así que la respuesta es oficial, es institucional que te pedimos. ¿Qué nivel de respuesta considerás que debería ser la adecuada por parte de la empresa madre? ¿Qué esperan ustedes desde el Working Group? Correcto. Los 5 evangelizadores que están trabajando, digamos, en este tema, ¿qué nivel de respuesta es la que esperarían? A ver, la respuesta, desgraciadamente, la respuesta más fácil es cortar esa relación comercial. Sin embargo, eso genera un impacto negativo gigantesco. Tenemos testimonio por parte de grandes empresas y asociaciones empresariales con las que nos reunimos, que nos dicen, para salir bien en un análisis de riesgo hecho por analistas de riesgo no financiero a nivel internacional, lo más fácil es eliminar el 40% de mi cadena de suministro. Los más riesgosos por país, hay países más riesgosos que otros, los más riesgosos por región dentro de un país, los más riesgosos por tamaño, los más riesgosos por producto, y por lo tanto yo puedo ir haciendo un mapa de riesgos desde el punto de vista de la empresa grande, de decir, elimino todos mis riesgos, corto el 40% de mis proveedores en promedio, no hago negocios con ellos y la probabilidad de salir muy bien en una foto es muy alta. Y desde ese punto de vista incluso mi valor económico va a mejorar por un asunto de evaluación de riesgo no financiero. Eso es el camino fácil que nosotros claramente desalentamos porque nos parece un camino catastrófico que condena a la pobreza y a la miseria a ese 40%, que son los países más pobres, las empresas más chicas, los rubros más complicados y por lo tanto todos los instrumentos normativos hablan de que en la medida que una empresa grande identifica dónde están los impactos más significativos de su gestión en su cadena de valor, debiera dar pasos para ayudar a que esos proveedores nivelen hacia arriba, suban su desempeño, mejoren su desempeño. Y si eso no es posible, es probable que esos proveedores sí tengan que salir del mercado o cambiar su actividad económica y no sean viables, en definitiva, por un tema de incumplimientos normativos básicos hasta de la ley misma, ¿sí? Entonces, nuestra propuesta es, cuando uno identifica esos riesgos, hay que trabajar con esa cadena de suministro más riesgosa y nivelarla hacia arriba. Sin embargo, lo que también encontramos es que eso individualmente es casi imposible de hacer. Lo que nos dicen las asociaciones empresariales es que ese esfuerzo de hacerse cargo, hacerse responsable de un contexto de vulnerabilidad o de malas prácticas que están probablemente desde siempre ahí, individualmente es casi imposible de abordar, tiene un costo gigante y ahí es donde entran esfuerzos colectivos de asociaciones empresariales, esfuerzos colectivos vía gremios, digamos, que hagan un big push, todos juntos. Y en ese sentido también las asociaciones empresariales que nos dicen, no basta un empujar juntos como asociaciones empresariales si no vamos de la mano con la comunidad internacional y los gobiernos locales. Es decir, si no hay una combinación virtuosa entre un marco de políticas públicas, gobiernos que colaboren, que empujen en cierta medida en la misma dirección, y por otro lado analistas de riesgo que capturen esta, externalidad negativa del análisis de riesgo, de borrar a los proveedores más riesgosos y de la mano con esfuerzos colectivos. Es decir, la solución al problema que acabo de describir no está en la empresa individual, obviamente se necesita la empresa individual, pero funciona en la medida que sean esfuerzos colectivos. Y ahí tenemos una conversación que se está dando en el nivel global bastante constructiva, porque lo que yo estoy describiendo es de una conversación abierta con asociaciones empresariales de gran envergadura, los 25 más grandes retailers del mundo y los 25 más grandes proveedores de consumo masivo del mundo, que es un foro de CEOs en que este es un tema de conversación con ellos, de decir cómo nos hacemos cargo colectivamente. Y lo que ellos dicen es, hay una dimensión en nuestra capacidad, porque somos grandes y somos poderosos y somos ricos, por decir algo, pero si no tenemos la colaboración de las autoridades locales y de las asociaciones empresariales locales en una suerte de co-creación o co-respuesta
a estos problemas, obviamente quedamos cortos, no logramos llegar a enfrentar todos los desafíos que tenemos por delante. El punto de partida sí es reconocer que tenemos estos desafíos y reconocerlos por quién, por los máximos órganos de gobierno de la organización. Cuando el desafío queda en el mando medio o en la subsidiaria directamente, la forma más fácil de cumplir con el corporativo es simplemente eliminar los riesgos, no mejorarlos para que se superen, sino que simplemente sacarlos de la ecuación, lo que es la respuesta más catastrófica que podría haber. Muy bien, por una cuestión de tiempo ahora los voy a desafiar a los 4, si me permitís, Fernando, ya que Dante mencionó la palabra desafío varias veces. Hay un hashtag de los organizadores del evento que se llama Jornada Valor, entonces les vamos a pedir a ustedes 4 una definición que tiene que entrar en 140 caracteres. Ese es el desafío, para ver si podemos replicarlo rápido en el hashtag de acá de AMIA. Entonces, en 140 caracteres, si me pueden responder, ¿cómo creen que serán las tendencias de mediano plazo en relación a la gestión de la cadena de valor, tanto a nivel público como privado? Si quieren puedo seguir hablando para que ustedes piensen los 140 caracteres, pero seguramente los organizadores quieren que nos vayamos al corte, y si no entra en un tuit, le permitimos hasta 2 tuits. Lo que no les permitimos es 5 minutos a cada uno por una cuestión de tiempo, pero ¿quién quiere tomar el primer desafío? Creo que la transparencia es una palabra que podría encuadrar, digamos, este gran desafío y la tendencia. Hoy, redes sociales, digamos, transparencia sería la única palabra que escribiría en el hashtag, ¿no? Pero redes sociales, todos los esquemas de comunicación, internet y demás, hace que no quede otra, digamos. Lo digo hoy como Estado, pero creo que para las empresas lo mismo. No queda otra que ser transparente, que la sociedad pueda ver lo que uno está haciendo. Y eso creo que es el primer ente regulador que controla las acciones de gobierno y de las grandes empresas, corporaciones y, por qué no, de las pequeñas y medianas empresas también. Perfecto, no queda otra que ser transparente, nos sobran como 120 caracteres. Excelente, gracias. Qué compromiso. Además explicar la logística en 140 caracteres. No, bueno, yo creo que en definitiva la cuestión de la logística y más extendido la cuestión de la supply chain, o sea, la cadena de abastecimiento en general, es una consecuencia de la política de responsabilidad social que debe asumir la comunidad en general y en su totalidad. Si no se asume esa responsabilidad, lo que se puede hacer en la cadena logística en cuanto a bajar el consumo de combustible, usar menos packaging o cosas por el estilo, va a tener poco impacto. En la medida que, digamos, la sociedad en general no haga un uso más racional de los recursos del planeta, la logística va a poder aportar muy poco. Perfecto. Gracias, Rodolfo. Dante. Te sobraban 100 de ellas, creo. Dos comentarios. Uno, el corazón de Derechos Humanos y Empresa es evitar hacer daño, do no harm. Pero para evitar hacer daño a terceras personas, producto de la acción empresarial, se requiere identificar dónde se pueden ocurrir esos impactos negativos reales y potenciales. Eso requiere un examen de conciencia, un análisis crítico para identificar dónde están esos impactos. Lo que sabemos por parte de las empresas que hacen ese ejercicio es que el 80-20 o el 90-10 de los impactos negativos se producen en la cadena de valor. Por lo tanto, fuera de la operación directa de la empresa mandante, y por lo tanto, si yo quiero ser una empresa consistente con mis compromisos que ya he suscrito a nivel internacional, debiera preocuparme por evitar que esos terceros que trabajan conmigo a su vez generen impactos negativos. Eso es algo que se puede hacer, pero requiere liderazgo, requiere coraje en cierta medida por parte de las empresas, porque es indagar en un campo donde las cosas no salen bien, donde me voy a poner colorado, donde voy a tener que dar explicaciones, y ese es precisamente el ejercicio de liderazgo fundamental, que es reconocer que no soy perfecto, y dónde está esa imperfección con la finalidad de corregirlo, que en últimas impacta en el bienestar de personas que de otra manera ven con sus derechos que son vulnerados. Muy bien, gracias, Dante. Bueno, de esta manera les agradecemos a los 4 por el tiempo, le agradecemos al público por escucharnos atentamente y continuamos con la sesión.
Muchísimas gracias. Con este aplauso despedimos entonces a los integrantes de este primer panel denominado Tendencias Globales de Sustentabilidad con foco en la cadena de valor. Gracias Dante Pelle, Mónica Somberg, María Jimena Domenela, Rodolfo Fiadone y el moderador Flavio Fuertes.